Profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y precisamente el contacto a esta hora es con la ingeniera Sofía Almeida, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar sobre esta denuncia que ha circulado ya desde la semana pasada en redes sociales a propósito de la intención de reformar el reglamento para ejecutar la selección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Ingeniera Almeida, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes te saluda, bienvenida. Buenas noches, Fausto. Buenas noches a todos en cabinas y a quienes siguen FM Mundo. Gracias por la invitación. Gracias, consejera. Ustedes han cuestionado, inclusive se ha sumado a este cuestionamiento el consejero Rosero, el cuestionamiento al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Hay intenciones de reformar el reglamento? Él ha dicho que no, en el sentido que ustedes lo plantean. Sin embargo, parece que al menos el riesgo está. Justamente el día miércoles pasado se aprobó la moción para que el Consejo de Participación Ciudadana solicite al coordinador jurídico puesto por el señor Hernán Ulloa en ese cargo de reformar el reglamento. Y este coordinador jurídico presentó un proyecto de reglamento, o sea, un nuevo reglamento, el cual el día sábado fue aprobado. Sin embargo, este proyecto de reglamento que presentó Hernán Ulloa contenía algunas modificaciones sustanciales, entre esas que no se respete la Constitución como lo dice el artículo 179 de la misma, sino que se elija mediante una terna enviada y consensuada por la Corte Nacional de Justicia. Yo advertía la importancia de esto, o sea, de tener en cuenta que ahí se puede dar un lobby político dentro de la Corte Nacional de Justicia para generar una terna de conveniencia de el gobierno nacional o el señor Hernán Ulloa. Y yo advertía que esto podría dar no solamente un lobby, sino también presiones a los propios magistrados de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, luego de estas advertencias, los otros consejeros, que recordemos, y si no, lo comunico, en esa sesión que estaba dispuesta para el sábado, no tuvo quórum el señor Hernán Ulloa luego de mis advertencias, y en la tarde, a las 6 de la tarde, se reanudó la sesión, quitaron ese punto, lo pusieron tal como le dice la Constitución. Eso fue bueno, de que recapaciten, pero lo que sí llama la atención es que hasta donde se pudo verificar, no contaba una de las observaciones que habíamos mencionado, que sea de celeridad del concurso mediante la eliminación de que cada vez que uno de la terna se descalifique, empiece desde cero el proceso. Es decir, cada vez que uno de la terna no les guste a los consejeros de mayoría, empezaría desde cero el proceso, lo cual estaba en el anterior reglamento, sí, pero que estábamos promoviendo eliminar para que dé la celeridad y no solamente ser eficientes en la administración pública, sino también cumplir con la propia sentencia de la Corte Constitucional, porque así lo dispuso, dar celeridad a ¿Podría entonces estarse quemando tiempo? Estamos ya a la espera de la tercera terna, del tercer intento por parte del presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Justamente hace un mes y medio casi ya, nosotros propusimos iniciar la designación por la terna que ha enviado el señor presidente de la Corte, Iván Saquicela, y iniciar con la veeduría ciudadana y conocer la terna. En un punto, hace un mes y medio, en una sesión, resolvieron estos 4 consejeros esperar a lo que diga la Corte Constitucional, cuando lo más claro era que iniciar la terna, y si la Corte decía que el doctor Román tenía razón, pues lo que designábamos era el suplente, y si no, pues al titular, que era quien presidiría. Hemos perdido un mes y medio, y para mí fue una dilación a propósito, o sea, algunos piensan así, lo que me ha forjado ese criterio, para no elegir al reemplazo de Fausto Murillo, muy amigo de Hernán Ulloa, y que por cierto es el jefe, con los demás vocales de la judicatura, en la administración del gobierno, de todos los jueces, que en este momento, justamente escuchando su anterior entrevistado, pues los problemas que la policía resuelve, los jueces a veces los vuelven a crear. Entonces, creo que es importante que se vea o que la ciudadanía esté pendiente
de que el tratamiento de la terna se dé de manera prolija o de la manera célere, como lo ha dicho la Corte Constitucional. Más allá de estos aparentes, o al menos respecto a la denuncia que ustedes hacen, aparentes intentos de dilatar el proceso de selección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, ustedes también advertían que en este cambio del reglamento podría aplicarse una suerte de ajuste para que calce tal o cual perfil, es decir, poner un perfil a la medida de las necesidades de un grupo en específico. El proyecto de reglamento presentado por el consejero Hernán Ulloa estaba así, daba mucho que pensar. Luego, el día sábado, recapacitaron un poco, no está el reglamento como debe ser, pero por lo menos ya no estaba como la propuesta que había anticipado Hernán Ulloa. Luego de que estas advertencias salieron a la luz, recapacitaron y se modificó el reglamento. Sin embargo, aún el reglamento tiene esta potestad de que lo pueden descalificar a cada a las ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia y dilatar hasta que se llegue a un candidato acorde a los intereses de ciertos consejeros posiblemente o del propio gobierno nacional, que es al que ellos ya públicamente hemos visto cómo responden en ciertas acciones. Entonces lo importante es que el proceso mínimo dura 2 meses, y hay una cosa que sí es importante recalcar: este nuevo reglamento no sería el que tiene que tomarse en cuenta, sino el reglamento anterior, o sea, el reglamento vigente, que es el reglamento anterior donde se eligió ya a un vocal de la Judicatura por parte del Consejo de Participación Ciudadana. La Corte en ningún momento dispone hacer un cambio en el reglamento. Así es, la Corte en ningún momento dice que se cambie el reglamento, lo que dice es que se active el mecanismo de selección. Ya estábamos conociendo la terna de Iván Saquicela, del doctor Saquicela, ya la estábamos conociendo y simplemente se dio un alto para esperar la resolución de la Corte. Y incluso el día miércoles pasado se activó ya la veeduría ciudadana. Por lo tanto, ese es el reglamento que debe continuar, y que por eso les decía que en ese momento era el momento preciso para hacerle algún cambio, para darle celeridad y eliminar ese artículo que les da la potestad de caer en un círculo vicioso y iniciar cada vez que ellos quieran la nueva designación. Entonces, el reglamento pertinente es el reglamento en el cual se aprobó la veeduría, y se aprobó la veeduría con el reglamento anterior, y con ese debería continuar durante toda la designación, puesto que incluso hay una sentencia de la Corte Constitucional en el caso del Consejo de la Judicatura propiamente, y que cambiaron las reglas del juego en la evaluación de jueces y fiscales. Eso ya es un ejemplo de que no se deben cambiar las reglas del juego cuando está en proceso una designación. Y justamente por eso están en juicio político los miembros de la Judicatura. Evidentemente parece un cargo bastante apetecido por varios sectores, ha generado pugnas dentro de la Corte Nacional de Justicia, en el Legislativo en su momento también se hablaba sobre estas opciones a propósito del juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura, y ahora también el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La pugna interna se mantiene, las mayorías, ¿cómo están operando ya a este momento? Bueno, estamos 3 personas que siempre hemos querido avanzar en el proceso de designación. Cuando estuve en el cargo de la presidencia, avanzamos un 45%. Ya estábamos a punto de convocar a la etapa de elección de Contralor, porque previo a las convocatorias teníamos que hacer un concurso un concurso abierto para los comisionados ciudadanos. Cuando se estaba culminando este concurso es cuando me remueven del cargo de presidenta, y luego de eso no se ha avanzado en las convocatorias de los demás concursos. Entonces, tenemos 3 personas que estamos siempre tratando de avanzar en los temas. Lo hemos denunciado justamente, que no se avanzan. Este es un tema claro, un ejemplo claro, el tema de la terna, como 1 mes y medio ya pasado, ya a estas alturas ya podíamos estar culminando justamente la designación, cuando recién se va a empezar por todas estas dilataciones que aparentemente se hacen con cálculos políticos. Entonces, estamos 3 consejeros que queremos avanzar y 4 que están según muchos haciendo cálculos políticos para que queden los autoridades que no hemos podido designar, y que queden de manera permanente o hasta que lo más posible. Queda claro que son varios sectores quienes apuntan a poner al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Ingeniera Sofía Almeida, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la entrevista y un saludo a todos los oyentes. Gracias, ha sido la ingeniera Sofía Almeida, consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hablando sobre la denuncia del reglamento para elegir al titular del Consejo de la Judicatura. Se advierte que podría establecerse una suerte de ajuste para ciertos perfiles, para tener la opción de poner al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.